Ya. Por cierto, ya les envié el enlace al cuaderno de ingeniería. Ahí voy a subir el material. ¿Ok? Están las grabaciones y también las diapositivas. Bueno, también vimos conceptos sobre voltaje y corriente, ¿no? En teoría de circuitos, la separación de la carga crea una fuerza eléctrica. Esta se la conoce como voltaje, la fuerza eléctrica que separa las cargas. Por eso decimos que hay una diferencia de potencial, ¿no? O hay una caída de potencial. Siempre que haya caída de potencial va a haber un voltaje. Y en cambio el movimiento de la carga en un circuito cerrado crea un fluido eléctrico. Esto se corresponde con la corriente. Aquí tenemos la ecuación del voltaje, ¿no? Siempre que haya esta separación de cargas positivas y negativas, hay un gasto energético, ¿no? Hay una energía que se requiere para separar esas cargas. La definición del voltaje, entonces, es la energía por unidad de carga creada por esta separación. ¿Ya? Bueno, la energía, aquí está en julios. La carga en coulombios, el voltaje en voltios. La corriente, en cambio, se refiere a la tasa de flujo de carga, ¿no? A la tasa de flujo de carga con respecto al tiempo. Está expresado así, ¿no? La corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. La corriente está en amperios, la carga en coulombios, el tiempo en segundos. Recordemos que los elementos del circuito básico ideal, nosotros abstraemos estos elementos, van a tener dos terminales, se describen matemáticamente en términos de corriente y voltaje y no se pueden subdividir. Tenemos una convención de signos, ¿no? Siempre nos vamos a referir a signos, a elementos pasivos, ¿no? Entonces, si tenemos dada una diferencia de potencial para el voltaje, siempre que la corriente entre por el lado positivo, pues esta sería la convención, ¿no? Luego tenemos la relación entre potencia y energía. La potencia está expresada en vatios, la energía en julios, ¿no? En algunas partes de los textos casi ponen a la par, o sea, la potencia y energía. Bueno, aquí la potencia es en vatios, la energía es expresada en julios. Potencia se relacionaría con la energía en función en función del tiempo. Un vatio equivale a un joule por segundo. En términos de voltaje y corriente, nosotros tenemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente, ¿ya? Tratemos de conservar la simbología. Aquí potencia está en minúsculas, ¿no? Voltaje y corriente también. Por convención nada más. Recordemos también, bueno, eso luego, que por la ley de Ohm, ¿no? Para resistencias, sabemos que el voltaje V es igual a I por R, ¿no? Entonces la potencia para un voltaje aplicado a una resistencia lo podemos expresar en términos de corriente y su resistencia o voltaje y su resistencia. Esto también lo vamos a recordar más luego, pero la convención de signos para componentes pasivos en el tema de potencias, ¿no? Si usamos estas convenciones, esta es la convención para elementos pasivos, ¿no? Donde tenemos una diferencia de potencial y una corriente entra por el terminal positivo, el signo es positivo, la potencia es igual a V por I nada más, ¿no? Si tenemos este caso, ¿no? Donde tenemos una diferencia de potencial y hay una corriente que sale por el terminal positivo, vamos a decir que potencia es igual a menos V por I. De igual forma, si tenemos aquí una diferencia de potencial y la corriente entra por el terminal negativo,
decimos que la potencia es igual a menos V por I, ¿no? Ahora, si ustedes lo ven de esta manera, esta corriente que entra en el terminal negativo sale por el terminal positivo. Ya, sería el mismo caso de acá. Lo mismo sucede en este punto. Si decimos que hay una diferencia de potencial y la corriente sale del terminal positivo, decimos que la potencia es igual a V por I. Si la corriente sale de este terminal, entonces significa que entra en este otro terminal, en el terminal 2, entra por el lado positivo, o sea, se corresponde. Ok, vimos las diferencias entre elementos pasivos y elementos activos, ¿no? Vimos las fórmulas que corresponden a la resistencia. Esta de aquí, la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por la resistencia, V igual I por R. Aquí está la expresión de la potencia en términos de corriente o en términos de voltaje, ¿no? En el capacitor, pues el capacitor funciona con variaciones del potencial, con variaciones del voltaje, ¿no? Siempre que haya una variación del voltaje en el tiempo, va a haber una variación de la carga en el tiempo en ese capacitor, ¿ya? Por eso, para que el capacitor funcione, se requiere una señal alterna, ¿no? En una señal alterna van a haber estados de carga y de descarga del capacitor, ¿no? Aquí también vimos que la señal del voltaje y de la corriente están desfasados, ¿no? La corriente está adelantando al voltaje, hemos dicho en 90 grados, ¿no? Esto nos va a servir para la parte de corriente alterna. Bueno, aquí vimos unas expresiones para la potencia y la energía de los capacitores, ¿no? Y esta potencia se relaciona con el voltaje y con su derivada con respecto al tiempo. Mientras que la energía, bueno, aquí está la fórmula, ¿no? En el caso de un circuito DC, corriente directa, el capacitor funcionaría como un circuito abierto, o sea, el camino está abierto. Aquí hay un voltaje, existe un voltaje, pero no hay una corriente, no pasa flujo de corriente, flujo de cargas. Luego en el inductor, vimos que el voltaje en ese inductor va a depender del cambio de la corriente en el tiempo. También relacionamos la potencia y la energía, ¿no? Sacamos las fórmulas, las ecuaciones de potencia y de la energía de los inductores. Y en un circuito DC, el inductor se comportaría como un corto, ¿no? Donde la corriente va a ser diferente de cero, va a haber corriente, pero no va a haber voltaje, no va a haber diferencia de potencia. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar sobre las leyes de Ohm y de Kirchhoff. Bueno, aquí hablamos sobre las leyes de la física al campo de las abstracciones. Nosotros para hacer análisis de circuitos hemos dicho que nos basamos en modelos, ¿no? En modelos matemáticos y como tal tratamos de simplificar las cosas. Tenemos que abstraer los circuitos, ¿no? Este es el gran salto de la física, ¿no? A la parte de la ingeniería eléctrica e informática. Por ejemplo, ustedes aquí tienen un circuito cerrado, ¿no? Compuesto por una fuente de voltaje, tienen una bombilla, un foco y está cerrado. ¿Cómo analizarían la corriente que circula por esta bombilla?
Bueno, aquí hay la forma complicada, la forma, digamos, del lado de la física, sería analizar de manera detallada cómo sucede cómo se da este circuito, ¿no? Aquí hay algunas ecuaciones que relacionan el campo eléctrico con el campo magnético, por ejemplo, con la ley de Faraday, ¿no? En el tema de, a ver, un segundito. Por ejemplo, esta ecuación de continuidad establece, bueno, una divergencia entre la densidad de corriente, J, con una densidad de carga. ¿Okay? Y hay otros, bueno, y así sucesivamente. Hay un conjunto de fórmulas complejas de analizarlas, ¿no? Y si a esto lo ponemos o hacemos este análisis en un circuito eléctrico con múltiples componentes, sería algo muy eh, complejo, ¿no? Al igual que en física, ¿no? Por ejemplo, para el cálculo de la fuerza aplicada a una masa, cómo sacar la aceleración, nosotros usamos una fórmula, traemos la masa, las traemos en un punto y la fuerza la aplicamos a ese punto y decimos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, simplificamos la aceleración y tenemos la fórmula, ¿no? Pero al hacer de esta manera hemos pasado por alto algunos detalles, por ejemplo, la forma del objeto, la temperatura, el color, la aplicación del punto de fuerza, donde se aplica, ¿no? Eso lo conocemos como abstracción, o sea, quitar de lado los detalles y enfocarnos en lo medular, ¿no? Eso es lo mismo que vamos a hacer acá, ¿no? Con los circuitos eléctricos. En el caso del filamento de la bombilla, lo que está aquí adentro de este filamento, no nos interesa cómo fluye la corriente dentro del filamento, ¿no? Aquí seguramente debe haber un flujo especial de corriente, pero eso vamos a extraernos. Nos vamos a extraer también la temperatura del filamento, su forma, orientación, etc. Luego vamos a sustituir esta bombilla por una resistencia discreta, ¿ya? En circuitos eléctricos, ustedes saben que el símbolo de resistencia es este de aquí. Nosotros tenemos que la relación, de acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje es igual a I por R. Entonces, bueno, aquí dice en ingeniería eléctrica se hacen las cosas de la forma más sencilla, donde R va a representar la única propiedad que nos interesa. R es una abstracción del elemento concentrado para una bombilla, ¿no? Se puede ver la bombilla, el foco, como una especie de caja negra, ¿no? Donde aquí aplico en sus terminales, aplico una diferencia de potencial y entra una corriente. Entonces, la diferencia de potencial, el voltaje y la corriente deben definirse para ese elemento. Como conocimiento general, eh, aquí hay algunas ecuaciones, ¿no? Lo que me indican por la parte de conservación de la energía, la densidad de corriente que entra va a ser igual a la densidad de corriente que sale, ¿sí? Y en este caso, o sea, la corriente que entra va a ser igual a la corriente que sale. Y eso solamente se da cuando las variaciones de carga en el tiempo son iguales a cero, o sea, no hay variación. Cuando las cargas eléctricas van a permanecer constantes, ¿no? Vamos a asumir eso. Y en el otro caso, en el caso del voltaje,
De acuerdo a la ley de Faraday, pues habíamos dicho que hay una relación entre el campo eléctrico y un campo magnético, ¿no? Entonces, el voltaje en esas terminales, esa diferencia de potencial en esas terminales se va a dar cuando cuando no hay diferencia, cuando la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo es igual a cero. ¿Sí? Se sustituyen esas ecuaciones diferenciales por un álgebra sencilla, ¿no? Ya habíamos dicho que los elementos de las resistencias tienen esta forma, ¿no? Y usamos abstracción. Entonces aquí tenemos un circuito eléctrico donde tenemos aquí una fuente. Bueno, aquí no se ve bien el terminal positivo y el negativo. Y hay un conjunto de resistencias. ¿Okay? Entonces, para las corrientes, nosotros tenemos la ley de corrientes de Kirchhoff, AKCL, donde habíamos dicho que no, la derivada de las cargas con respecto al tiempo es igual a cero, se mantiene constante, ¿no? Entonces lo que vamos a decir es que en un nodo, que es un punto que conecta a eh, varios flujos de corriente, la suma de esas corrientes en ese nodo va a ser igual a cero, ¿ya? Por conservación de carga. Esa es la ley de corrientes de Kirchhoff, la KCL. ¿Okay? La suma de todas las corrientes alrededor de un nodo es igual a cero. Y en cambio, bueno, aquí dice la cantidad de carga que entra a un nodo en un instante es igual a la cantidad de carga que sale de ese nodo, por el principio de conservación de energía. Entonces tenemos que la primera ley, lo que había mencionado, es que la suma de las corrientes en todo nodo debe ser igual a cero. Ahora, por convención, para aplicar esta ley de corrientes de Kirchhoff, la KCL, debemos asignar un signo algebraico. Esto es muy importante, ¿no? Correspondiente a una dirección de referencia de cada corriente en el nodo. Entonces, si ustedes asignan un signo positivo a una corriente que sale de un nodo, por ejemplo, aquí en esta figura, tenemos que las corrientes que salen del nodo, ¿cuáles son? Son I1 e I4, ¿no? Si nosotros decimos que esas corrientes tienen un signo positivo, entonces las corrientes que entran serán de signo negativo. ¿Ya? Si usamos otra convención de que nosotros damos un signo negativo a una corriente que sale, entonces debemos dar un signo positivo a la corriente que entra. Ya no nos olvidemos de eso. Por ahora vamos a tomar como referencia esta primera parte, o sea, las corrientes que salen de un nodo vamos a tomarlas como positivas. Y las corrientes que entran al nodo vamos a tomarlas con signo negativo. ¿Ok? Luego, en el caso de los voltajes, habíamos dicho que el flujo magnético permanece constante. La derivada del flujo magnético en el tiempo es igual a cero, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta fórmula, vamos a tener que la suma de los campos eléctricos, ¿no? en un camino de un circuito cerrado van a ser iguales a cero, ¿no? La suma del campo eléctrico o el potencial o el voltaje, la suma de esos voltajes alrededor de un circuito cerrado va a ser igual a cero, ¿no? Entonces tenemos aquí la ley de voltajes de Kirchhoff, la KVL. La suma de las tensiones en un bucle, en un lazo cerrado, es igual a cero.
Aquí, bueno, podemos ver esa expresión, la suma de todos los voltajes alrededor de un bucle es igual a 0. La cantidad de energía que gana una carga que se mueve en un circuito cerrado es igual a la energía que pierde. ¿Ya? Miren, en esta parte de aquí, ¿qué deducimos? Dice, la cantidad de energía que gana una carga que se mueve en un circuito cerrado es igual a la energía que pierde. Entonces, si aquí tenemos este circuito, ¿no? Que tiene aquí una fuente de voltaje. Lo que vamos a deducir es que, lo que indica es que la potencia que puede estar suministrándose en este circuito, en este caso dado por esta fuente, va a ser igual a la potencia que absorben el circuito. En este caso, los elementos que absorben energía son estas resistencias, ¿no? Esta resistencia y esta resistencia. Entonces, la potencia que se suministra al circuito es igual a la potencia que absorbe el circuito. ¿Ya? La segunda ley indica que la suma de las diferencias de potencial eléctrico en cualquier circuito cerrado es igual a 0. Es lo mismo que he mencionado. La diferencia de potencial entre los puntos A y B, por ejemplo aquí, es el trabajo energía por unidad de carga. ¿Se acuerdan? Por la fórmula del voltaje, ¿no? dW dividido para dQ. Para mover la carga desde el punto A hasta el punto B. Igualmente, debemos tener en cuenta la convención de signos, ¿no? Para usar la ley de voltaje de Kirchhoff, la KBL, debemos asignar un signo algebraico, o sea, una dirección de referencia a cada voltaje que está en el bucle, en el lazo. A medida que trazamos un camino cerrado, el voltaje aparecerá como un aumento o una caída de voltaje en la dirección de ese trazado que hagamos. Así, si asignamos un signo positivo a un aumento de voltaje, tenemos que asignar un signo negativo a la caída de voltaje. Y viceversa, si damos un signo negativo a un aumento de voltaje, esto requiere dar un signo positivo a una caída de voltaje. ¿Ya? Para efectos prácticos, nosotros vamos a tomar esta convención, que cuando encontremos una caída de voltaje, vamos a asignar un signo positivo, ¿no? Si aquí, por ejemplo, se definió este trazado dado por esta flecha, entonces, y aquí tenemos, aquí que tenemos una caída de potencial, ¿no? Va del más a menos. Aquí hay una caída, entonces este tendría un signo positivo. Aquí también tenemos una caída, entonces tendremos un signo positivo. En el caso de la fuente, ¿qué pasa? La dirección de este trazado va de abajo hacia arriba. ¿Qué habría aquí? Aquí no habría una caída de potencial, sino habría un aumento de potencial. Entonces, para nosotros, esto tendría un signo negativo, este voltaje. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? No, profesor, Ah, creo yo. gracias. Ya me Creo estaba, ya me igualmente. estaba preocupando de que no se me estaba escuchando. Yo aquí dando un discurso y Igualmente con ejemplos se comprende más. sí, ajá. Eso es lo que quiero hacer al final de la clase. ¿Ya? Bueno, esto es lo que se había mencionado, el tema de las abstracciones.
Lo del flujo del campo magnético, esto se refiere a alguna incidencia del flujo con elementos externos, ¿no? Y lo de las diferencias de carga en el tiempo se refiere a elementos internos del foco, del cable, de la pila, ¿no? Veamos este ejemplo. Vamos a ver, tienen este ejemplo. Tienen un circuito, aquí tienen una fuente. Tienen aquí algunos nodos, ¿no? Y unas resistencias. Entonces, a ver, dice método básico de las ecuaciones. Pueden sacar ecuaciones primero por la ley de Ohm, ¿no? Relacionando los voltajes con las corrientes en cada resistencia, ¿no? Bueno, esta es la convención, la corriente es positiva y entra en el terminal de tensión positiva. Esto ya lo habíamos mencionado, que la potencia consumida por el elemento es igual a V por I, y esta se la considera como positiva, ¿no? Porque son para elementos pasivos. Bueno, aquí se plantean las ecuaciones básicas. Se han definido hay 4 bucles, ¿no? En este caso, el bucle L1 va en sentido horario. L2 va en sentido antihorario, ¿no? L3 va en sentido horario y L4 va en sentido horario, ¿no? Luego también aquí se han propuesto, se ha Profe, una pregunta. especificado direcciones de corriente, sí. ¿Eso, los sentidos lo decimos nosotros o...? Depende del problema, o sea, si en el problema les plantean así, ustedes deben hacer con esta convención. Ajá. Pero si el circuito está así, ustedes definen el sentido de giro. ¿Ya? Ya, gracias. Ok, entonces, aquí se han definido también estas corrientes, I sub 0, que va en este sentido, I sub 1, I sub 3, I sub 2, I sub 4, I sub 5, ¿ya? Estas direcciones de las corrientes me sirven para el análisis en el KCL, para aplicar las corrientes en un nodo, alrededor de un nodo. En cambio, el sentido de los bucles me ayudan para definir para usar la ley de voltajes de Kirchhoff. Ya, entonces dice ecuaciones en elementos, ¿no? Lo primero es sacar las relaciones de los voltajes en cada elemento, ¿no? Con la ley de Ohm, P es igual a I por R. P1 es igual a I1 por R1. B sub 0 es igual a B sub 0. Este dice que ya está dado este voltaje por esta fuente. Y así para todos los elementos, ¿no? De estos voltajes. Aquí tendríamos 6 ecuaciones. ¿Sí? Luego podemos ver las ecuaciones en los nodos, ¿no? Entonces podemos analizar en los diferentes nodos. Por ejemplo, aquí tenemos el nodo A. ¿Qué pasa en el nodo A? Habíamos dicho que nuestra convención es de que las corrientes que salen del nodo van a ser positivas y las corrientes que entran al nodo van a ser negativas. En el nodo A, todas las corrientes salen de este nodo, ¿no? Entonces tenemos que I sub 0 más I sub 1 más I sub 4 es igual a 0. En el nodo B, ¿qué tenemos? Aquí tenemos la corriente I sub 2 que sale, positiva, más I sub 2, más I sub 3, menos I sub 1, porque aquí está entrando la corriente I sub 1 en este nodo, ¿no? Sería igual a 0. En el nodo D, las corrientes I sub 5 sale del nodo, más I sub 5, menos I sub 3 y menos I sub 4 es igual a 0. Mientras que en el nodo C, aquí está mal escrito esto, en el nodo C, ¿qué tenemos?
tenemos que todas las corrientes entran, ¿no? Menos I sub 0, menos I sub 2, menos I sub 5 es igual a 0. ¿Ya? Bueno, aquí se indica que las corrientes aquí en este nodo C son, o sea, el análisis en este nodo es redundante. Entonces, con estas tres ecuaciones, pues ya estaríamos bien. Serían 3 ecuaciones independientes. Vamos sumando, ¿no? Tenemos 6 ecuaciones, 3 ecuaciones por el lado de los nodos. Luego podemos hacer el análisis en las mallas, en los bucles, ¿no? Tenemos, bueno, aquí se habían dicho 4 bucles. En el caso del bucle 1, que va en sentido horario, ¿qué tenemos aquí? Y tenemos la convención de que en una caída de potencial, el voltaje es positivo, ¿no? Si la dirección del camino tomado está en una caída de potencial en un elemento, este va a ser positivo el voltaje, ¿no? Veamos en L1, aquí para este elemento, para R1, ¿no? Este B1 que hay, habíamos dicho que es más y menos, ¿no? Si la dirección de nuestra trayectoria es esta, ¿hay una caída o un aumento de potencial en B1? Aumento. Hay una A ver. caída. Caída. Hay una caída. Es que véanlo como una cascada esto. Aquí la cascada está en la parte de arriba, en la parte más, en la parte superior, y donde cae es la parte menos. Es una cascada. Esto va de más a menos. Aquí hay una caída de potencial. Ojo que estamos analizando en este sentido, en sentido horario, ¿no? Asumimos que el flujo de corriente va así, va de arriba para abajo. Entonces aquí tenemos una caída de potencial y habíamos dicho que eso es positivo. Entonces decimos que más B1. En el caso de aquí, de B2, tenemos más y menos, tenemos también otra caída, ¿no? Sería más B2. Y en el caso de la fuente, tenemos una caída o una subida de potencial. Aquí. Ahí sí una subida. Hay una subida, ¿no? Porque venimos con el flujo del camino trazado, va de abajo hacia arriba. Y aquí vemos que va de menos a más. Es un aumento de potencial. Entonces, esto va a ser con signo negativo. ¿Ya? Lo mismo vamos a aplicar para el caso del bucle 2. Ojo que aquí se lo ha puesto en sentido antihorario, ¿no? Entonces, para en este lazo 2, en el caso del voltaje 1, ¿qué sería? Sería una caída también, ¿no? Aquí hay una caída de potencial, entonces está expresado en positivo. En el caso de R3, en el caso de este elemento R3, tenemos que también hay una caída de potencial. Entonces también es más B3. Y para el caso del elemento R4, tenemos aquí que va de menos a más. Entonces tenemos un aumento de potencial, por lo que el signo sería negativo. Menos B4, igual a 0. Para el caso del lazo del bucle 3, tenemos lo siguiente. Que en B2 hay un aumento de potencial, entonces es negativo B2. Está por aquí. Luego, en el caso de B3, hay una caída de potencial positivo. En el caso de B5 hay una caída de potencial positivo. ¿Ya? En el último caso, en el bucle 4, tenemos que, esto va en sentido horario, ¿no? En sentido horario, para el caso de B sub 0, hay un aumento de potencial, lo ponemos como negativo. En el caso de R4 hay una caída de potencial, va positivo. Y en R5 también hay una caída de potencial, va positivo, es igual a 0.
el análisis en este último lazo pues es redundante, entonces no lo necesitamos, tenemos 3 ecuaciones independientes aquí. Entonces al final, con todas las sumas de todas estas ecuaciones, tendríamos 2 ecuaciones con 2 incógnitas, ¿no? Un poco tedioso eso para resolver. Hay entonces diferentes métodos para simplificar este análisis. ¿Ok? Preguntas. ¿Está entendida la parte de las convenciones de signos, de la ley de Kirchhoff de las corrientes, la ley de voltaje de Kirchhoff? La suma de todas las corrientes alrededor de un nodo es igual a 0. La suma de todos los voltajes alrededor de un lazo cerrado es igual a 0. ¿Ya? Y no se olviden de la convención de signos, porque en un problema, imagínense, un cambio de signo altera el resultado, ¿no? Bueno, vamos a hacer unos ejercicios. Un segundito, aquí tengo la lista. Ya. Un segundo. Ok, vamos a ver. Tenemos aquí la sección participación en clase. Tenemos aquí una representación de un circuito, ¿no? Un circuito, no sé, en el hogar, ¿no? Con algunos elementos, ¿no? Con algunos componentes. Cada componente pues tiene un voltaje y una corriente. Tal como está aquí, se han predefinido los potenciales, ¿no? Más, menos y las direcciones de corriente. ¿Ok? Entonces, lo que de cada componente, pues tienen sus mediciones, tanto de voltaje como de corriente. Lo que queremos saber es si este circuito está balanceado. ¿Qué significa que está balanceado? Que la energía que se suministra al circuito es igual a la energía que absorbe el circuito. Deberían ser iguales, ¿no? Entonces, dado esta tabla, ¿no? Queremos saber si este circuito está balanceado. ¿Cuál sería el plan? ¿Cuál es la estrategia aquí? Ver la dirección de la corriente para hacer la sumatoria de voltajes y que sea igual a 0. La sumatoria de potencias. Sumatoria de potencias. Ajá. Entonces primero podríamos calcular las potencias de cada elemento. No vamos a hacer eso, vamos a calcular las potencias de todos los elementos. De eso veremos qué elementos suministran energía, dan potencia al circuito, ¿no? O sea, son fuentes, o qué elementos disipan esa potencia, absorben esa potencia. ¿Ya? Vamos con ello. A ver, ¿quién me dice en el caso de la potencia? A ver, un segundito. La potencia. Ah, ya, ok. Veamos el primer caso. El primer caso. Recordemos sobre la convención de signos de elementos pasivos, ¿no? Tenemos este caso en el elemento A. Tenemos aquí una diferencia de potencial y una corriente que está entrando por ¿qué terminal? Terminal positivo. Por el terminal Una caída de positivo. tensión. Entonces, ¿qué va a pasar? Según nuestra convención, la potencia es positiva o negativa. Positiva. Positiva, ¿no? Entonces vamos a usar, es este caso, ¿no? Que la corriente está entrando por la terminal positiva, ¿no? Entonces vamos a usar esta fórmula. P es igual a B por I. ¿Ya? Entonces tenemos que la potencia en A sería igual a potencia en A
sería igual a B, ¿cuánto vale? Tenemos aquí los datos. 120. 120 voltios, ¿no? Y la corriente en A, ¿cuánto mide? Menos 10 amperios. Menos 10 amperios. Entonces la potencia de ese elemento A sería igual a Menos Menos 1200. 1200 menos 1200, ¿qué? Vatios. vatios. Menos 1200 vatios. ¿Ok? ¿Qué significa? ¿Que este elemento está suministrando energía o está absorbiendo energía? Absorbiendo. Absorbiendo. Ah, Absorbiendo energía. a ver, a ver. A ver, un segundo, vamos a ver a dónde estaba. Potencia, creo que estaba al inicio. Ya, aquí está. En la convención dice, si la potencia es positiva, se está entregando energía al circuito, a lo que está dentro de la caja. O sea, hay una disipación de energía, se está absorbiendo energía. ¿Ya? Si la potencia es negativa, en cambio se está extrayendo energía del circuito dentro de la caja. Significa que la caja está suministrando energía. ¿Ya? En nuestro ejercicio, la potencia salió negativa. Significa que el elemento está generando energía. Sí, aquí hay un jueguito de palabras medio confuso, pero cuando la potencia es negativa, significa que el elemento está suministrando energía, está generando energía. ¿Ya? Entonces, ok, entonces el componente A estaría suministrando energía, ¿no? ¿Sería una batería o sería una resistencia el componente A? No, batería. Una batería, ¿no? Una batería, ¿ya? Ok, vamos a terminar esta tabla. Aquí quiero verlos. Para los diferentes componentes. Ayúdenme con eso. Habíamos dicho que la potencia en A es igual a menos 1200 vatios, ¿no? Sería 1080 sería en el... A ver, un segundito. ¿Me pueden escribir por interno para tomar el nombre? A ver, entonces. Ojo con los signos. Yo quiero que lo pongan con signos, ¿no? Para saber si el elemento está suministrando energía o está absorbiendo energía. Ya están súper participativos. Pónganle, a ver, un segundo. Pongan, por favor, PB, PC, o sea, como potencia. Ok. Sí. Bueno, aquí B1000. Ojo con los signos. Hay compañeros que han puesto con signo positivo la potencia en B. Y ojo con las multiplicaciones. Sale la potencia en B
es menos 1080 vatios. Menos 1080 vatios. Ajá. Déjame ver si puedo llenar esto aquí. Lo vamos llenando. Menos 1080 vatios. Aldair, ¿me puede ayudar mostrando a los compañeros o explicando a los compañeros cómo sacó ese dato? Sí, ¿Cuál? mister. ¿Puedo escribir en la pantalla? Sí, un segundito. No, está bien. Comparte el dispositivo y yo escribo encima. Ah, ya. A ver, dame un segundo. A ver. Ya, mister, listo. Por convención de que la corriente está entrando por un signo negativo, por el lado negativo aquí en el punto B, ponemos que la potencia va a ser negativa. Eso de inicio, y luego Ya. multiplicamos el voltaje por la corriente que tenemos, correspondiente de cada uno. Ya. Ahí, por eso saldría menos, ¿no? Sí. Menos 120 por 9. Ya. Perfecto, gracias. Sí está entendido. A ver, vamos con la potencia en C. Potencia en C, los leo. Potencia en C. Potencia en C, veo que han puesto 1000 vatios. Ojo con las multiplicaciones, ¿no? Multiplicación y los signos. Potencia en C es de 100 vatios. Ya. El elemento C es una resistencia, ya. Sí. Potencia en D. Potencia en D. A ver, leo. Aquí han puesto de 10. Asumo que ha puesto de 10 vatios. De 10 vatios. Potencia en D. Ok, aquí está uno. Potencia de menos 10 vatios. Ya, esa es la correcta. Jesús Dávila. Presente, profe. Sí, me puedes ayudar explicando a los compañeros. De la potencia de menos 10. La potencia de menos 10. Yo no puedo escribir aquí, no sé cómo escribir. Ya. Pero se la puedo explicar hablando si quieres. Ya, ok, vamos. Porque entra por el terminal negativo. Entonces, y la potencia en C me dijo no. En D, menos 10 vatios. Sí, entra por el terminal negativo, entonces se multiplica 10 por 1, que la potencia es voltaje por corriente, entonces sale 10, pero como entra por el terminal negativo, es menos 10 vatios. Ya, ok. Gracias. Gracias, Jesús. Potencia, a ver, de potencia en E. Potencia en E. 90 vatios. Potencia de 90 vatios. Luis Paredes. Sí, profesor. Sí, ayúdame explicando esa parte, la potencia en el componente E. Ya. En este caso, como la corriente va hacia la derecha, entonces tenemos que primero entra por el terminal positivo y va a salir por el terminal negativo. Por lo tanto, por las convenciones, sería la potencia positiva.
Ya. Y la potencia como es igual al voltaje por la corriente, entonces multiplicamos menos 10 por menos 9 y nos da 90 positivo. 90 Perfecto. watts. Perfecto. Gracias, Luis. Gracias. Potencia en F. A ver, potencia en F. Potencia en F, los leo. A ver, potencia en F, potencia en F, potencia en F. No veo potencia en F. Ay, aquí está. Potencia en F. A ver, Carlos Pazmiño. Sí, profe, aquí estoy. Sí, ayúdame explicando cómo le... La potencia en F entra por el central negativo y sale por el positivo, o sea, tenemos una alza de potencial, por lo tanto usamos el símbolo negativo. Y tenemos menos 100 por 5, menos 500, y con el negativo de acá se hace positivo y nos quedan 500 watts. Ah, ya. Perfecto. Yo había visto menos 500. Pero es 500 vatios, ¿no? Más 500 vatios, chévere. Gracias. A ver, potencia en G. Potencia en G. Potencia en G. Aquí hay. Bueno, Carlos. ¿Alguien más? Potencia en G. Potencia en G. Allá, Darian. Darian López. Sí, profesor, aquí Ya, estoy. ayúdame explicando cómo calculaste la potencia en G. Ya, entonces, pues, sí, le digo hablando, que no puede Ya, escribir. no hay problema. Ya, entonces vemos que en G la dirección de la corriente está hacia abajo, entonces entraría por el lado positivo y saldría por el lado negativo. Eso me saldría una convención de signos positiva. Ya. Como tenemos, claro, voltaje por corriente es 124, 120 por 4 es 480. Y eso Ya. sería, sí. Perfecto, gracias. Y la potencia en H, a ver. Potencia en H. Jesús Tutibén. Sí, profesor. Sí, ayúdame por favor explicando la potencia en H. Ya, listo. Bueno, la corriente está entrando por el terminal positivo, entonces vamos a tener una convección positiva. Ajá. Y luego tenemos que el voltaje es menos 220 multiplicado por menos 5 amperes, entonces eso da positivo. Con el otro positivo queda 1100 vatios. Ya, ok. Gracias. A ver, entonces, pregunto, ¿cuál es la potencia de los elementos, la potencia total de los elementos que suministran corriente? La potencia total de los elementos que suministran corriente. Como suministran corriente, la potencia va a ser negativa, ¿no? Menos 2290. Sí. ¿Quién lo dijo? Tutibén. Ya. ¿Y la potencia consumida cuánto es? A ver, potencia consumida. 2270. 2270.
Ajá. 2270 es la potencia consumida o absorbida, ¿no? Entonces vemos que no es igual, ¿no? La potencia suministrada es mayor que la potencia absorbida. Hay una diferencia de 20 vatios. Algo pasa, algo está mal. Entonces, bueno, es una manera de verificar esto, si el circuito está balanceado, ¿ok? Muy bien. Vamos con otro ejercicio. ¿Alguna pregunta por aquí? Ya. Les pido que las respuestas me lo envíen en mensaje directo. ¿Sí? Vamos a hacer así. Va al siguiente. Dice sobre las KCL, la ley de corriente de Kirchhoff. Vamos a sumar las corrientes en cada nodo. Ahí está convención, hay un circuito y ya se han definido las direcciones de las corrientes, ¿no? Usemos lo que les había mencionado, el signo positivo para las corrientes que salen del nodo, ¿ya? Y negativo para las corrientes que entran. Vamos, nodo A, ¿qué sería igual? En el nodo A, en el nodo B, nodo C y nodo D. Aquí en medio hay un cruce, pero no hay un nodo, aquí se solapan nada más. Entonces tenemos 4 nodos. A ver, ya. Y pongan por favor nodo A, escriban nodo A, 2 puntos y ahí hacen la suma de todas las corrientes es igual a 0. A ver, vamos, Joshua Taranto. Sí, profesor. Sí, ayúdame explicando el nodo A. ¿Cómo hiciste la suma Ah, ya, ok. en el nodo A? Aquí en el nodo A vemos que hay 4 corrientes, ¿no? Las que están saliendo es esta de aquí y la de acá. Sería I1 y más I4. Como salen son positivas por convención. ¿Ya? Ya. Y las que entran es la I2, vemos que está entrando acá, y la I5. No, entonces estas van a ser negativas. Ya. ¿Sí? Y todo esto va a ser igual a 0. Perfecto. Esta sería el nodo A. Perfecto, Joshua, gracias. Ok. Vamos, nodo B. Los leo. Ya, los que ya participaron, pues no. Bueno, igual pueden escribir, no hay problema. A ver, nodo B. Ojo con esto. Lo que les digo es que escriban nodo B solamente como una etiqueta nada más. O sea, como está aquí. Nodo B, 2 puntos. Y aquí vendría la expresión que habíamos dicho, ¿no? La suma de todas las corrientes es igual a 0. Pónganlo así. No van a poner nodo B igual y suman las corrientes. Pues se pueden confundir. Ya. Y otra cosa también es que usemos la convención. O sea, aquí las corrientes y están en minúsculas. Ya. Vean, Ramírez. Nodo B. López. Está Alex.
Nodo B, nodo B. Castro. A ver, Dylan Castro. Dylan Castro, ¿me puede ayudar explicando el nodo B? La corriente I1 entra al nodo B, por lo que es negativa. La corriente I2 sale del nodo B, por lo que es positiva. La corriente IA o I3 es IA, ¿verdad? Hay una corriente IA o Sí. esa. Entonces la corriente IA entra al nodo B, por lo que la corriente sería negativa. La corriente I3 sale por lo que es positiva y la corriente IB entra por lo que es negativa. Ya, ok. Ya, gracias, Dylan. Ya, nodo C. Vamos a ver nodo C. Nodo C, nodo C, nodo C. ¿Cómo vamos? A ver, Luis Ping. Sí. Vamos a ver el nodo C. Estamos aquí. En el lado C, tengo que las que entran serían sería menos I4 menos IC menos I3 más IB igual a 0. Porque Ya. IB es IB sale, ¿no? Ajá. Ya, gracias, Luis. Ya. Y nodo D. A ver, Leo, nodo D. Nodo D. Isaac y Surieta. Buenos días, mister. Sí. Una cosita, yo asumo de que los nombres que tienen aquí en el Zoom son los que están en la lista, porque estoy leyéndolos y si no coinciden, pues no podría asignarles la participación en clase. Ojo con eso, ¿ya? Sí, siga, Isaac. Se tiene que en el nodo B la corriente I5 está saliendo del nodo, también se tiene que la corriente IC está saliendo del nodo y por último tenemos que la corriente IA también está saliendo del nodo. Ya. Si salen estas corrientes es porque el signo va positivo, entonces se tiene que la ecuación es IC más I5 más IA es igual a 0. Ok. Perfecto, gracias. Solo, a ver, un segundo. Isaac. Sí, correcto. Bueno, no sé si en tu caso, pero veo algunos que la I la ponen con mayúscula. Ojo, son pequeños detalles, pero sí vale estandarizar para poder leer bien sus planteamientos. ¿Ya? Correcto. ¿Preguntas aquí? Está claro, ¿no? Vamos al siguiente. Profesor, una pregunta. Si todas las corrientes salen en el nodo ID, en el nodo D, significa que una corriente es negativa, ¿no? Exacto, de ley. Debe haber alguna que debe entrar. O sea, en los cálculos va a haber una que va a salir en negativo. Ujú. Sí, por conservación no puede haber un nodo donde solamente salgan corrientes. ¿Ya? Gracias, profesor. Ok. Vamos al siguiente. Ley de voltajes de Kirchhoff. Sumen los voltajes alrededor de cada camino designado. Ya está el camino designado aquí. Usen un signo positivo para la caída de voltaje. ¿No? Cuando en ese camino designado hay una caída de voltaje, usamos signo positivo. ¿Ok? En este ejercicio tenemos 4 caminos, 4 rutas. Y la ruta A en sentido horario, la ruta B también en sentido horario, ruta C horario y ruta D en sentido horario.
Escriban ruta A, 2 puntos, y la suma de todos los voltajes es igual a 0, ¿no? Ojo con los signos. Los leo. Ya son unas balas aquí. A ver, ruta A. Ajá. Ya, vamos con Carlos González. Carlos González, ruta A. Profe, aquí lo que hice en la ruta A es que inicio por el voltaje 1, como va de menos a más, lo que pasa es que hay un aumento de tensión, de voltaje, entonces positivo ¿En cuál? ¿En qué elemento? en el P1. Ya, ok. Ya, en la ruta A ver, en la hice ruta A. A ver, vamos a ver. ¿Qué dicen los compañeros? También quiero que estén atentos aquí. A ver, en B1, ¿qué dijiste? Y la ruta es aquí, ¿no? Va en sentido sí, horario. Así, horario, ¿no? Ya, va de menos a más, ya. Y entonces el voltaje es, es positivo. ¿No sería negativo? ya. Ojo, Negativo. eso. Ojo que hemos dicho ahorita por esta convención vamos a asignar un signo positivo cuando hay una caída de voltaje, ¿no? Si aquí va de menos a más, no es una caída, más bien es una subida Hay de una voltaje. caída de voltaje. Entonces B1 sería Ajá, negativo. es una subida de voltaje. ¿Ya? Si encontramos una caída de voltaje, lo vamos a considerar como positivo. Hoy es positivo. ¿Sí? Ya. Ya. Entonces B2 es positivo y B3 es negativo. El B3 negativo y faltan también, ¿no? Porque aquí en esta malla también circula por esta resistencia de 4 amperios y por esta fuente también, ¿no? Esta es la ruta aquí. Ajá. Ok, un segundo. Y VB sería negativo. Ya, ok. Y Aquí B3 también sería negativo. negativo. Ya, y en B4. En B4 sería negativo. No, sería positivo. Positivo, ¿no? Porque aquí hay una caída, va de más a menos. Aquí hay una Ya. caída de tensión. Perfecto, gracias, Carlos. En ruta B. Ruta B. Por favor, escriban ruta B. Bueno, aquí asumo que esta es ruta B. Un segundo. Ya, Jesús. Es que también quiero que todos participen. Ruta B. Alex Chafla. Ya, Sí, en la ruta ruta B. Sí. ya. Bueno, comencé con el voltaje A. Ok. Como hay un aumento de voltaje, Ajá. como convención, va negativo. Porque Negativo, ya. aumenta. Al Ok. mismo tiempo, al siguiente, que es el voltaje 3, hay vuelta una caída Ajá. de voltaje, entonces va positivo. Ya. Y lo mismo pasa con el voltaje 5, que hay una caída también. Entonces, positivo. Perfecto. Entonces la suma de esos es igual a 0. Sí. Gracias, Alex. Ruta C. Ruta C, ese era C. Joel Olvera, ¿cuál? Joel Olvera. A ver, Joel Olvera. Sí. La ruta Un C. segundito. A ver, yo. Sí, aquí estoy. Ya. Empecé por el voltaje de B, del aquí. BV. Ajá. Ajá. Como va en sentido horario, de más a menos, está una caída potencial, es positivo. Ok. Va a ser BB menos V4, que es
sube el potencial, entonces negativo. Y Ajá. el resto también sube el potencial. Entonces va a ser menos BC, menos B6 y menos B5. Ya, Y eso igual a 0. perfecto. Gracias, Joel. Y ruta D, la última ruta, ruta D, a ver. Ya, gracias, Joel. ¿Alguien más? Ruta D. Yo, Miss. ¿Tu nombre? Vega. Nombre y apellido, ayúdame. Jefferson Vega. Jefferson Vega. Ya, a ver, explícanos la ruta D. Ya, la ruta D sería, empiezo por B6, como hay una... Ah, ya, la ruta D es esto, ¿no? Ojo. A ver, Entonces, ojo con esto de aquí. La ruta D es la que está acá afuera. Ojo con eso. allá. Entonces, empiezo con B1. Con B1, ¿cuál es? Acá, ya. Hay un incremento de potencial, entonces negativo. Ok. Menos B1. Para la siguiente sería una caída positivo. Más B2. Ajá. Sí, más B2. De la misma forma, más BC. Más BC. Perdón, menos BC. Ya, porque es un aumento, ¿no? Ya. Sí, más B7, Ya. más BD y más BA. Más BD. Perdón, menos BD Ya. y más BA. A ver, menos BA. Ojo que la dirección es Perdón, así, ¿no? sí, Y aquí va de menos menos BA. a más. Menos Sí, BA. menos BA. Menos BA igual a 0. Igual a Ya. 0. Ya, gracias Jefferson. Gracias. Ya, ojo con eso de ahí, o sea, cuando mantengamos la convención, porque si nos falla este más o menos, se cambia el resultado. Ese es el problema. ¿Ya? Y si en una lección es automático eso, pues ya saben que eso no hay chance ahí de ver, ¿no? Claro que también se analiza un poco el procedimiento. Ok, preguntas hasta aquí. ¿Está entendida la parte de acá? La suma de los voltajes alrededor de un camino designado es igual a 0. Bien, vamos al último ejercicio, ¿no? Que lo pueden terminar en clase si ya no nos da el tiempo. Dice aplicación de la ley de Ohm y de las leyes de Kirchhoff para encontrar una corriente desconocida. Dice el punto A, use las leyes de Kirchhoff y de Ohm para encontrar I sub 0. Y el punto B, pruebe la solución verificando que la potencia total generada es igual a la potencia total disipada. O sea, si está balanceado, ¿no? Como hicimos en el primer ejercicio. A ver, ¿cuál sería el plan aquí? Hacerlo por nodos o por mallas. Ya. De que si hacemos por nodos, coger el nodo que está entre 10 ohmios y 50 vatios. Y si Ya, hacemos por 50 malla, ohmios. nomás hago las mallas y al final hago la suma de potencia y nomás la saco por voltaje y la intensidad sobre resistencia. No podríamos hacerlo por partes, hacerlo primero el paralelo para que quede uno solo y ahí lo hacemos todo en serie. Bueno, todavía no hemos llegado ahí en resistencias en serie o en paralelo. Pero en todo caso, a ver, aquí podrían hacer resistencia. Bueno, esto todavía no es tema, ¿no? Saquemos con lo que tenemos a mano, que son las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm, ¿no? Una estrategia es, por ejemplo, aquí usar la ley de corrientes en este nodo de aquí. Ya, primero,
deberíamos asignar las otras corrientes, ¿no? Por ejemplo, aquí podría atravesar la corriente, ya es por convención, ¿no? I sub 0, este sería I sub 1. ¿Ya? También deberíamos poner los voltajes, ¿no? Ya depende de ustedes la convención que quieran darle, ¿no? Pero, por ejemplo, si aquí tienen el I sub 0, el B sub 0, ¿cómo pondrían aquí los signos del B sub 0? ¿Qué signo pondrían aquí a la izquierda de este resistor de 10 ohmios? Positivo. Positivo, ¿no? Positivo y negativo. Entonces aquí tendrían positivo, negativo, el B sub 0. Tienen I sub 0. Aquí, pues, la dirección de la corriente en el resistor de 50 ohmios. Negativo y positivo. Ya depende, o sea, si ustedes toman la corriente hacia abajo, ¿no? Una corriente I sub 1 hacia abajo, el voltaje B sub 1 que estaría aplicado en estas terminales, aquí ¿cuál sería? Sería positivo y negativo, ¿no? Pero esto ya depende de ustedes, de la convención que ustedes quieran darle, ¿no? Si arrancan así, o sea, si aquí ponen para la resistencia de 10 ohmios, positivo y negativo el voltaje B sub 0, y para la de 50, que la corriente vaya de arriba hacia abajo, la corriente I sub 1, y el voltaje también vaya de más a menos, el voltaje B sub 1, ¿no? A partir de eso, pues ya ustedes podrían utilizar, por ejemplo, la ley, la KCL, la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Alrededor de este nodo. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos una fuente de corriente que está entrando. Entonces, por nuestra convención, esto sería negativo. Aquí tendríamos un I sub 0, que también está entrando. Y aquí tendríamos una corriente que está saliendo, ¿no? Que sería I sub 1. Entonces, por ahí ya tienen una ecuación que involucra a un I sub 0 e I sub 1. Por el otro lado, ustedes pueden aplicar en cambio el KVL, la ley de voltajes de Kirchhoff, alrededor de este bucle de aquí. Entonces, ¿qué tendrían? Tendrían aquí un voltaje que está dado, 120 voltios. Tendrían acá otro voltaje, ¿no? En la cual este voltaje, pues ustedes saben que voltaje es igual a I por R. Tendrían el I sub 0 por R. Y luego tendrían aquí otro voltaje, el voltaje B sub 1. También pueden relacionar, usando la ley de Ohm, que el voltaje, en este caso B sub 1, es igual a I sub 1 por R, por los 50. Entonces, en el primer caso, por la ley de corrientes, tendrían esta ecuación donde relacionan I sub 0 con I sub 1. Por la ley de voltajes de Kirchhoff, también podrían tener otra ecuación donde relacionan las variables I sub 0 e I sub 1. Entonces tendrían dos ecuaciones con dos incógnitas. Y ya podrían sacar los valores de I sub 0 e I sub 1. ¿Sí? A ver, ¿quién me ayuda con esos valores? Entonces lo que se pide es aplicar la ley de nodos aquí en este punto y luego la ley de voltajes en esta malla.
en este bucle. Por la ley de corrientes, alguien que me ayude con la expresión aquí de la suma de las corrientes en este nodo. A ver, sería I sub 0 que está entrando, sería signo negativo. Ajá. Claro, y de ahí, ¿cuál sería esta de acá? Y ahí I sub 1, ¿por qué convención usted le había dicho de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Por convención ahorita le he apuntado la dirección aquí de arriba hacia abajo. Ya, entonces, como está saliendo, sería positivo, I sub 1. I sub 1 y el otro que está entrando, I sub 2, llamémosle I sub 2, como va entrando, sería negativo. El que está a la derecha. El que está entrando sería negativo, ¿no? Ajá. Sí, no, tendríamos el I sub 0 negativo, o sea, menos I sub 0, más I1, porque lo habíamos dicho que va de arriba abajo, está saliendo de este nodo, y menos 6 es igual a 0, ¿no? Ahí tenemos nuestra primera ecuación. Ojo con eso. Ya, ahora, ¿quién me ayuda aplicando la ley de voltajes en esta malla de aquí? La primera malla. Aquí. Si quieren lo pueden poner, me pueden indicar en términos de voltaje de V sub 0 y de V sub 1. Y luego ya le aplicamos la ley de Ohm. Ahorita solo con voltaje. O sea, tengo esta fuente de 120 voltios. Aquí tengo un voltaje V sub 0 y aquí tengo un voltaje V sub 1. ¿Quién me ayuda con esa expresión? Ok, en la malla. Dylan, ¿sí lo puedes explicar? Como la malla va en sentido antihorario. ¿Lo has tomado en sentido antihorario? En horario. ¿En qué sentido están? Bueno. Sí. Sentido horario, sentido horario. Ya, sentido horario, ok. Listo. Iniciamos con la fuente de voltaje, que sería 120. Ya. Como va en sentido horario, va de menos a más, entonces va a ser una descarga. Va a ser menos 120, va a ser menos 120. Ajá, es un aumento de potencial, ¿no? Aumento de potencial sería negativo, ya. Negativo. Ya. La resistencia va de más a menos, por lo que sería una descarga, por lo que sería en signo positivo, sería más 10 ohmios por I sub 0, y la resistencia de 50 va de más a menos, por lo que también sería lo mismo, sería 50 ohmios por I sub 1, que sería igual al voltaje 1. Ya, perfecto. Ya. Gracias, Dylan. A ver, y entonces, ya con esas dos ecuaciones, ¿cuáles serían los valores de I sub 0 e I sub 1? Ya aquí ya me pasaron un dato de I sub 0. I sub 1. Profesor. Sí. Disculpe, me tengo que asistir a otra clase. ¿No va a dar una indicación más? No, ya hasta aquí llegamos. Ajá. Si desean pueden terminar el ejercicio. No hay problema. Ajá. Ok, gracias, profe. Listo. Bueno, Aldair sacó el dato de I sub 0, que sería igual a menos 3 amperios. ¿Ya?
Ustedes pueden completar el ejercicio, ¿no? Sacando el I sub 1. I sub 1, ojo con las fórmulas. Aquí hay una divergencia. Uno dice 3 amperios, otro dice 9 amperios. Ojo con eso. ¿Ya? Es menos 3. El I sub 1, I sub 0 es igual a menos 3 amperios. Sí. ¿Ya? Ahora el I sub 1, hay un compañero que dice que es 3 amperios y hay otro compañero que dice que es 9 amperios. ¿Ya? Ojo con eso, verifiquen. Y ya. Y luego verifiquen que las potencias generadas sea igual a la potencia total disipada. Ojo con esto, o sea, aquí tienen este elemento que está actuando como fuente, ¿no? Pero vamos a ver si los resultados lo acreditan, ¿no? Tal como está ahí, nosotros pensaríamos que la potencia suministrada por este elemento, la potencia de este elemento sería, tendría un valor negativo, ¿no? Ya, chequen eso, chequen bien. En todo caso, la suma de las potencias suministradas debe ser igual a la suma de las potencias consumidas. ¿Ya? Ok, compañeros, yo creo que hasta aquí vamos a llegar. La próxima clase, pues, verificamos este ejercicio, ¿no? Si desean, lo puedo subir como tarea para que lo terminen de realizar. ¿Si les parece bien? Sí, profe. Ya. Sí, profesor. Ya, perfecto. Listo, compañeros, hasta aquí la clase. Gracias por su atención. Gracias por su participación. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, Pues, Mr. Gracias, Mr. Gracias.